Prepárate para descubrir una historia, donde la dignidad es el único refugio contra la tormenta del corazón. Una historia tejida con silencios, miradas y el latido de dos almas destinadas a encontrarse en la más amarga de las encrucijadas. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? La tormenta había cesado, pero el cielo aún lloraba gotas frías sobre los campos anegados. Ante los imponentes portones de roble de la hacienda La Desvelada, la figura de una joven se recortaba contra el gris plomizo del atardecer. Se llamaba Elara. No poseía más fortuna que la entereza de su mirada, y un vestido de tela humilde, ahora oscurecido por la lluvia. Sus manos, pequeñas y encallecidas por el trabajo, sostenían con una delicadeza infinita el frágil brazo de una anciana, a quien había encontrado desvalida en mitad del vendaval. Juntas cruzaron el umbral, y el mundo exterior, con su furia recién contenida, se desvaneció para dar paso a un silencio sobrecogedor. Elara se encontró en un vestíbulo tan vasto y frío como una catedral de mármol. El suelo pulido reflejaba su imagen como un espejo borroso, una mancha de pobreza en un lienzo de opulencia. Columnas de piedra se alzaban hacia un techo del que pendía una araña de cristal, cuyas lágrimas de vidrio no captaban luz alguna, pues la casa entera parecía sumida en una perpetua penumbra. Las paredes estaban pobladas por retratos de ancestros de semblante severo, cuyos ojos pintados parecían juzgar su presencia, la de una campesina que osaba pisar su sagrado dominio. Había riqueza en cada detalle, en los tapices que narraban antiguas cacerías, en los muebles de maderas oscuras y tallas intrincadas, pero no había calor. Aquella mansión no era un hogar, era un mausoleo de recuerdos, un palacio erigido sobre la tristeza. Un aire gélido, que nada tenía que ver con la tormenta, se aferraba a las sombras. Elara, sin embargo, no se dejó intimidar por la grandeza del lugar. Su atención no se desvió hacia los lujos que la rodeaban, sino que permaneció fija en la anciana que temblaba a su lado. Con gestos medidos y llenos de una serenidad inquebrantable, la guió hasta un pesado sillón de terciopelo carmesí. Allí, se arrodilló sobre el frío mármol y, con la ternura con la que se cuida un tesoro, comenzó a escurrir el agua del raído chal de la mujer, ajena a las miradas del servicio, que la observaba desde la distancia como a una extraña aparición. En su interior no había envidia ni asombro, solo una compasión silenciosa y una dignidad que era su única armadura. Había llegado a aquella casa no buscando cobijo para sí misma, sino para proteger una vida frágil. No sabía que, al cruzar esa puerta, había entrado en el corazón de una tormenta mucho más devastadora que la que acababa de dejar atrás, una tormenta de orgullo, dolor y desconfianza cuyo epicentro era el dueño y señor de todo cuanto la rodeaba, un hombre cuyo regreso era inminente. Unos pasos resonaron en el extremo opuesto del vestíbulo, firmes y pesados sobre el mármol. El sonido era tan distinto al murmullo temeroso del servicio que pareció absorber todo el aire de la estancia. Los criados, que hasta entonces habían sido meras sombras observadoras, se irguieron con una rigidez repentina, sus rostros teñidos de una aprehensión casi palpable. Un silencio aún más profundo, cargado de una tensión gélida, descendió sobre el salón. Elara sintió aquel cambio en la atmósfera como una corriente de aire helado en la nuca. Levantó la vista, apartándola por primera vez de la anciana, y su mirada se encontró con la figura que acababa de aparecer bajo el arco de piedra que conducía a las estancias interiores. Era un hombre alto, de espaldas anchas, enfundado en ropas oscuras que parecían talladas en la misma penumbra que habitaba la casa. El lodo de los campos manchaba sus botas altas, y su rostro, de facciones duras y angulosas, era el de alguien que había librado una larga batalla contra el mundo y la había perdido. Pero fueron sus ojos los que atraparon a Elara. Eran de un color profundo e indefinible, como un cielo nocturno sin estrellas, y en ellos no había ira, ni sorpresa, sino un vacío desolador, una amargura tan antigua, que parecía haberse petrificado en su semblante. Avanzó con una lentitud deliberada, cada paso retumbando como el eco de una sentencia. Su mirada barrió la escena sin detenerse en nada, como si todo le fuera indiferente, hasta que sus ojos se posaron en Elara, arrodillada junto a su madre. No hubo reconocimiento ni gratitud en esa mirada, solo un escrutinio frío distante, que la recorrió de pies a cabeza, deteniéndose un instante en sus manos encallecidas y en la tela humilde de su vestido. Un nudo se formó en la garganta de Elara, no de miedo,
sino de una extraña y punzante compasión por aquel hombre cuya tristeza era tan vasta como sus dominios. Desde detrás de una de las columnas una pequeña figura se asomó. Era un niño de unos 7 años, con los mismos ojos oscuros de su padre, pero en los suyos aún titilaba una luz de curiosidad infantil, mezclada con una sombra de temor. El pequeño Mateo observaba a su padre con la cautela de quien se acerca a una fiera dormida, y luego miraba a Elara, a aquella extraña de presencia serena, con una fascinación silenciosa. El hacendado se detuvo a pocos pasos de ellas, el aire a su alrededor vibraba con una autoridad gélida, y un dolor que no pedía consuelo sino distancia. No se dirigió a su madre, ni preguntó por su estado. Sus ojos, fijos en Elara, se estrecharon casi imperceptiblemente. Su voz, cuando finalmente habló, fue grave y desprovista de toda inflexión, como el tañido de una campana rota. «¿Quién sois vos?», preguntó, y las palabras no buscaron una respuesta, sino que se clavaron en el aire como un desafío. «¿Y qué pretendéis en mi casa?». No la acusaba de nada en concreto, pero en su tono resonaba la certeza de una traición ya vivida, la convicción de que toda bondad aparente ocultaba un interés. Él no veía a una joven compasiva, sino a otra intrusa en su mundo de sombras, una pieza más en el juego cruel del que se había retirado hacía mucho tiempo. El corazón de aquel hombre no estaba simplemente cerrado, era una fortaleza asediada, y él, su único y solitario guardián. Las palabras del hacendado cayeron sobre el mármol como esquirlas de hielo, suspendidas en un aire denso y expectante. El servicio contuvo la respiración, aguardando el estallido de una furia que conocían demasiado bien. Sin embargo, Elara no se amedrentó. No bajó la vista ni encogió los hombros. Lentamente se puso en pie, su movimiento fluido y sereno, desprovisto de cualquier temor servil. Sus ojos, claros y profundos, se encontraron con los del hombre sin insolencia, pero con una firmeza que nacía de una conciencia limpia. «Mi nombre es Elara, señor», respondió su voz, tan suave como el murmullo del viento tras la tormenta, pero con un timbre que resonó en el silencio sepulcral del vestíbulo. «No pretendo nada, solo puse a resguardo a esta buena mujer, a quien la tormenta había dejado sin fuerzas en el camino». No había justificación en su tono, ni una pizca de súplica. Solo la simple y llana verdad. Un silencio cargado se instaló entre ellos, un duelo de voluntades librado en la quietud. El hacendado la escrutaba, buscando la grieta en su armadura, el atisbo de codicia o engaño que esperaba encontrar en todos los rostros. Fue entonces cuando un sonido minúsculo, casi imperceptible, rompió la tensión, un sollozo ahogado, seguido del leve repiqueteo de madera contra el mármol. El pequeño Mateo, oculto tras la columna, había dejado caer el soldadito de madera que aferraba en su mano, sobrecogido por la dureza en la voz de su padre. La reacción del hacendado fue instantánea y gélida, una mirada de dura reprobación hacia su hijo por aquella muestra de debilidad. Pero la atención de Elara ya no estaba en él, su instinto, más poderoso que cualquier miedo, se desvió hacia la pequeña figura temblorosa. No vio al heredero de la desvelada, sino a un niño asustado por una tormenta que rugía dentro de las paredes de su propio hogar. Una sonrisa de una dulzura infinita suavizó sus facciones, y dando un paso delicado, se agachó hasta que su mirada quedó a la altura de la del niño. «No temas, pequeño», le susurró, y su voz fue una caricia en el aire helado. «Los soldados de madera a veces se cansan y necesitan descansar en el suelo. No se ha hecho daño». El niño, que se había encogido preparándose para una reprimenda, levantó sus grandes ojos oscuros, idénticos a los de su padre, pero llenos de un asombro infantil. Vio en el rostro de Elara una serenidad que le era completamente ajena, y, venciendo su miedo, dio un paso tímido hacia ella, atraído por una calidez que jamás había sentido emanar de un adulto en aquella casa. Y en ese instante, por primera vez, el señor de la hacienda vio de verdad a la joven arrodillada en su vestíbulo, no vio su vestido humilde, ni sus manos encallecidas. Vio la forma en que su sola presencia había calmado una angustia que ni él ni ninguna de las hayas había sabido nunca aliviar. Vio en ella no la debilidad de una campesina, sino una fortaleza silenciosa, una dignidad que no se doblegaba ante la riqueza, ni se amilanaba ante el poder. No era una intrusa buscando limosna, sino algo mucho más desconcertante, una mujer cuya nobleza no residía en su linaje, sino en su alma. Una extraña confusión se apoderó de él,
aquella reacción no encajaba en el guión de su amargura. Había esperado lágrimas, excusas o una altanería mal disimulada. No esperaba esa compasión desarmante, esa calma que parecía inmune a su coraza de hielo. Una fisura, fina como un cabello, acababa de abrirse en el muro de su desconfianza, y a través de ella, se coló una luz de intriga que no había sentido en años. El silencio en el vestíbulo ya no era solo la ausencia de sonido. Se había convertido en un espacio frágil donde dos mundos, el de la amarga riqueza y el de la serena pobreza, habían cesado de colisionar, para simplemente observarse con una cruda y desconcertante curiosidad. Pero como un fino cristal a punto de quebrarse, aquel momento era demasiado delicado para perdurar. Un crujido de seda y el eco de unos pasos ligeros descendiendo la gran escalinata de mármol lo hicieron añicos. Desde lo alto, como una reina que desciende a inspeccionar sus dominios, apareció una figura femenina. Era doña Isabel, una prima lejana del hacendado, cuya presencia en la desvelada era tan constante como la hiedra que se aferraba a los muros exteriores, decorativa, persistente y con raíces que se hundían profundo en los secretos de la familia. Su vestido, de un azul tan oscuro que parecía negro, susurraba contra los escalones. No llevaba joyas, pues su porte era su único y más formidable adorno. Su rostro era de una belleza clásica y fría, como una estatua a la que se le hubiera negado el don de la calidez, y sus ojos grises, afilados y calculadores, lo registraron todo en un instante. Su mirada pasó por encima del pequeño Mateo, se detuvo brevemente en el rostro endurecido de su primo, y finalmente se posó en el ara. No fue una mirada sino una tasación. La recorrió de arriba abajo, deteniéndose en el remiendo de su falda y en el barro seco de sus zapatos con un desdén tan sutil como una punzada de alfiler. Una sonrisa delgada, que no llegó a sus ojos, se dibujó en sus labios. «Vaya, Damián», dijo, y su voz, aunque melodiosa, tenía el filo del acero. «Veo que la tormenta nos ha traído visitas inesperadas. ¿Has decidido abrir un hospicio para los desamparados del camino?» Las palabras, cargadas de un veneno dulce, quedaron flotando en el aire. No se dirigía a Elara sino que hablaba de ella como si no estuviese presente, como si fuera un objeto traído por el viento. Se acercó con una gracia depredadora, y el leve perfume a lilas que emanaba de ella parecía un insulto en medio del olor a tierra mojada que Elara había traído consigo. Deteniéndose frente a la joven, doña Isabel la observó un instante más. Su mano, enguantada en una finísima piel, se movió hacia el pequeño bolso que llevaba prendido en la cintura. «Pobrecilla, debes de estar aterida». «Toma», dijo, extendiendo una moneda de plata que brilló con malicia bajo la luz mortecina. «Para que compres un caldo caliente en la posada del pueblo». Esta casa no es lugar para... La frase quedó inacabada, pero su significado era tan claro y cortante como el cristal. El hacendado, Damián, permaneció inmóvil, una estatua de furia contenida, un músculo se tensó en su mandíbula. Por un lado, la voz de doña Isabel era el eco de su propio cinismo, de las reglas de un mundo que él conocía y despreciaba. Por otro, la ofensa deliberada hacia la calma inquebrantable de Elara, encendió en él una chispa de irritación protectora, que lo desconcertó profundamente. Pero Elara no necesitó defensa, no miró la moneda, sino que levantó la vista y clavó sus ojos serenos en los de doña Isabel. No había ira en su mirada, sino una lástima tranquila. «Le agradezco su generosidad, señora», respondió con voz queda, «pero mi única recompensa ha sido ver a la buena mujer a salvo. La dignidad no tiene precio, y la mía no está en venta». Con un gesto casi imperceptible, el pequeño Mateo, que había permanecido mudo junto a la columna, se movió hasta colocarse discretamente detrás de Elara, su pequeña mano buscando por un instante el áspero tejido de su falda, un refugio instintivo contra la gélida perfección de doña Isabel. El desprecio de la dama de la alta sociedad acababa de definir los bandos en una guerra silenciosa, que no se libraría con espadas, sino con la fuerza indestructible del espíritu. ¿Crees que el amor puede vencer las barreras del orgullo y los prejuicios de clase? La moneda de plata quedó olvidada sobre el mármol frío, un astro muerto en un firmamento de piedra. La humillación de doña Isabel, diseñada para ser un golpe certero y final, se había disuelto contra la muralla invisible de la entereza de Elara. Contra todo pronóstico, y para el mudo asombro del servicio y la gélida furia de su prima, Damián no la expulsó. Con una sola frase, seca y cortante como el viento de invierno,
Que se quede. Ayudará en la cocina. Selló un destino que ninguno de los presentes podía aún comprender. Y así, los días comenzaron a desgranarse en la desvelada con una nueva y silenciosa melodía. El ara se movía por la mansión como un susurro, una presencia que no alteraba el orden opresivo de la casa, pero que lo teñía de una extraña calidez. Su dominio era el de las estancias olvidadas, la calidez del hogar en la cocina, el aroma a lavanda en el cuarto de la ropa blanca, la luz tenue que se filtraba por los ventanales del ala oeste, donde pulía la plata que nadie usaba. Damián la observaba desde la distancia. Se había convertido en un cazador furtivo en su propia casa, acechando los momentos en los que la presencia de Elara llenaba un vacío que hasta entonces ni siquiera sabía que existía. La veía desde la ventana de su despacho, arrodillada en el jardín trasero, donde las rosas, abandonadas desde hacía años, parecían responder a sus manos como si reconocieran una antigua promesa de vida. Veía a su hijo Mateo correr hacia ella, no con la contención temerosa con la que se le acercaba a él, sino con la confianza absoluta de quien busca refugio y lo encuentra. Y en el pecho de Damián, algo se removía, un dolor sordo que era a la vez recuerdo y anhelo. Una noche, incapaz de encontrar el olvido en el fondo de una copa, deambuló por los pasillos dormidos de la mansión. Una línea de luz se escapaba bajo la puerta de la biblioteca, un santuario de silencio y polvo al que nadie, ni siquiera él, entraba ya. Empujó la pesada hoja de roble y la encontró allí. No estaba leyendo, pues sabía que las letras le eran un misterio, sino que, de pie frente a un ventanal, contemplaba la luna que bañaba los campos en plata. Su silueta se recortaba contra el cristal, frágil, y sin embargo, inquebrantable. No se sobresaltó al sentir su presencia. Se giró lentamente, y sus miradas se encontraron a través de la penumbra. No hubo palabras. El silencio se espesó entre ellos, cargado de todo lo que no se atrevían a nombrar. Él esperaba sentir la ira del intruso, la necesidad de reafirmar su dominio sobre aquel espacio. En su lugar, solo sintió una calma desarmante. En los ojos de Elara no había miedo, ni desafío, solo una profunda y serena comprensión, como si pudiera ver más allá de la bestia herida, directamente al hombre que se ocultaba en las sombras de su propio corazón. Permanecieron así, suspendidos en el tiempo, por un instante que se sintió eterno. Fue él quien rompió el hechizo, retrocediendo un paso y cerrando la puerta sin emitir sonido, dejando que el eco de aquel silencio lo persiguiera hasta su alcoba. Los encuentros accidentales se tejieron en la rutina como hilos de oro en un tapiz gris. Un día, en un corredor estrecho, sus caminos se cruzaron tan cerca que el brazo de él rozó el de ella. Un contacto fugaz, piel contra la tela basta de su manga, pero que envió una descarga eléctrica que sacudió a Damián hasta los cimientos. Se detuvo en seco, el corazón martilleándole en el pecho con una violencia desconocida. Ella también se detuvo, y al levantar la vista, sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Sus ojos hablaron en ese instante un lenguaje más antiguo que las palabras: sorpresa, confusión y una chispa de algo más, algo tan aterrador y magnético como el borde de un precipicio. Él desvió la mirada primero, con una brusquedad que pretendía ser indiferencia, pero que solo delataba su propia turbación. Pero fue una tarde de lluvia, muy parecida a la que la trajo, cuando la primera grieta real apareció en su armadura. La encontró en el pequeño salón de costura, remendando una de las camisas de Mateo, con una concentración casi reverencial. El fuego crepitaba en la chimenea, y la luz anaranjada danzaba sobre su cabello recogido y la curva serena de su cuello. Damián no entró. Se quedó en el umbral, oculto por la sombra, simplemente observando. La escena era de una domesticidad tan dolorosamente familiar que le oprimió la garganta. Sin pensarlo, con una voz que sonó ronca y ajena, preguntó: ¿por qué os quedasteis? Elara no levantó la vista de su labor, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde el primer día. Sus dedos no se detuvieron. Porque vi en los ojos de un niño la misma tormenta que rugía fuera, respondió con una sencillez que lo despojó de todas sus defensas. Aquella confesión no fue una acusación sino un espejo. Por primera vez, alguien no veía al hacendado, al viudo amargado, al señor de la desvelada. Veía su dolor, reflejado en la mirada de su propio hijo. Un nudo se formó en la garganta de Damián, una emoción cruda y afilada que luchó por reprimir. Se dio media vuelta y se marchó, pero el eco de esas palabras se quedó con él, una brasa incandescente que comenzaba, muy lentamente,
a derretir el hielo que durante años había protegido su corazón. El invierno se había adueñado por completo de la desvelada, cubriendo los campos con un manto de escarcha y encerrando la mansión en un silencio aún más profundo. La presencia de Elara, sin embargo, se había convertido en un fuego secreto en el corazón helado de la casa. Era una calidez que se manifestaba en el aroma del pan recién horneado que ahora impregnaba los corredores, en las flores silvestres que aparecían en un jarrón olvidado, y, sobre todo, en la risa del pequeño Mateo, un sonido que había estado ausente por demasiado tiempo. Una tarde, mientras una nevada silenciosa borraba el mundo exterior, Elara seguía al niño, que la guiaba con la mano en un juego de escondite por los pasillos menos transitados del ala norte, un laberinto de estancias cubiertas con sábanas blancas, como fantasmas dormidos. Mateo se detuvo frente a una puerta de caoba al final de un corredor, una puerta que Elara nunca había visto abierta. A diferencia de las demás, esta no estaba cubierta por el polvo del abandono, sino que parecía sellada por una voluntad invisible. «Aquí no podemos entrar», susurró el niño, sus grandes ojos fijos en el pomo de latón. «Es el cuarto de mamá. Papá dice que los recuerdos duermen aquí, y no hay que despertarlos». Pero la puerta no estaba cerrada con llave. Una corriente de aire la había entreabierto, apenas una rendija, por la que se escapaba un aroma tenue y melancólico a violetas y tiempo detenido. Impulsada por una fuerza que no era curiosidad, sino una suerte de compasión reverente, Elara empujó la puerta con la yema de los dedos. La habitación era un santuario congelado en el tiempo, todo estaba en un orden perfecto y desolador. Sobre una cama con dosel, un chal de seda yacía como si su dueña acabara de dejarlo caer. En el tocador de plata, un cepillo con hebras de un cabello oscuro y largo, esperaba una mano que nunca volvería. Era la habitación de alguien que no se había marchado, sino que simplemente se había desvanecido. Sobre la pared, frente a la cama, un gran lienzo estaba cubierto por una pesada tela de terciopelo granate. Con el corazón encogido, Elara se acercó. Sus dedos temblaron al rozar la tela, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral sagrado. Con una delicadeza infinita, retiró el velo. El rostro que la observó desde el óleo era de una belleza sobrecogedora, pero sus ojos, de un azul profundo, estaban velados por la misma tristeza insondable que habitaba en la mirada de Damián. Era ella, la esposa ausente, la reina fantasma de aquel palacio de dolor. «¿Qué hace aquí?» La voz de Damián, a su espalda, fue un latigazo de hielo. No había furia en ella, sino un dolor desnudo, una agonía tan afilada que hizo que Elara se volviera con el aliento cortado. Él estaba en el umbral, su rostro una máscara de tormento. Sus ojos no miraban a Elara, sino al retrato, como si la aparición de aquel rostro le hubiera arrancado el alma. Elara no pronunció excusa alguna, no había nada que decir, simplemente permaneció inmóvil, aceptando la intrusión como una culpa silenciosa. Pero la reacción de Damián la sorprendió. Su ira, que ella esperaba como un vendaval, se desmoronó. Se apoyó contra el marco de la puerta, como si las piernas no pudieran sostener el peso de su propio cuerpo. «Se llamaba Elena», dijo, su voz rota, apenas un murmullo dirigido al fantasma del retrato. «Todos decían que yo le di todo, esta casa, las joyas, un nombre. Pero todo lo que le di fue una jaula dorada. Odiaba este silencio, este lujo frío. Se consumió aquí dentro, como una vela en una habitación sin aire». Hizo una pausa, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. «La noche que murió, discutimos, le rogué que se conformara, que aceptara su vida. Mi orgullo no me permitía ver que se estaba ahogando. Salió a cabalgar en plena tormenta, como si buscara que el cielo la barriera de un mundo que ya no soportaba. Y yo la dejé ir». La confesión quedó suspendida en el aire, cruda y sangrante. No buscaba perdón ni consuelo. Era el veneno que había guardado durante años, finalmente liberado. Elara sintió cómo el dolor de aquel hombre la atravesaba. No sintió lástima, pues la lástima es para los débiles, y en su tormento, Damián era una fuerza terrible. Sintió una compasión profunda, un eco de su propia soledad encontrando la de él. Lentamente, se acercó al retrato y, con el mismo gesto con el que había retirado el velo, volvió a cubrir el rostro de Elena, devolviéndole su descanso y su secreto. Luego, se volvió hacia Damián.
No dijo nada. No extendió una mano para tocarlo. Simplemente se quedó frente a él. Su presencia serena como un ancla en mitad de su naufragio. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada, ella le ofreció el único regalo que poseía, un refugio. Un lugar donde su dolor podía existir sin ser juzgado, sin ser medido, sin ser cuestionado. Un silencio compartido que decía más que 1000 palabras de consuelo. Por primera vez desde que la conoció, Damián no desvió la mirada. Sostuvo la de ella, y en la profundidad de aquellos ojos claros, el guardián solitario de la fortaleza asediada sintió, por un instante, que ya no estaba solo en su vigilia. La confianza, una semilla largo tiempo dormida bajo un invierno de desconfianza, acababa de encontrar una grieta por la que, tímidamente, comenzaba a brotar. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra confianza en los comentarios. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que, como esta, exploran los rincones más profundos del alma. La semilla de la confianza, una vez plantada en el alma helada de Damián, comenzó a germinar en los silencios compartidos, en las miradas que se sostenían un segundo más de lo debido. Y como la hiedra venenosa que siente la amenaza de una nueva flor en su muro, doña Isabel percibió aquel cambio. Lo sintió en la forma en que la mirada de su primo ya no pasaba por encima de la sirvienta, sino que se detenía en ella. Lo notó en la quietud que se instalaba entre ambos, una atmósfera densa y cargada que excluía a todo el mundo. Y en su corazón frío y calculador, se encendió la alarma de la posesión amenazada. Decidió que aquella mala hierba debía ser arrancada de raíz, y no en la oscuridad, sino a plena luz del día, ante los ojos del mundo que regía su existencia. La ocasión perfecta se presentó un domingo por la tarde. Como era costumbre, tras los oficios religiosos, los notables de la comarca se congregaban en el gran salón de la desvelada para compartir un té y las últimas murmuraciones. El aire estaba cargado con el perfume de las damas y el aroma del tabaco de los caballeros. Las tazas de porcelana repiqueteaban como campanas en miniatura, y las conversaciones fluían con una formalidad asfixiante. El ara se movía entre los invitados, una sombra silenciosa con su vestido gris, rellenando tazas y ofreciendo pastas con una gracia innata que, para doña Isabel, resultaba un insulto intolerable. Fue entonces cuando la anfitriona orquestó su ataque. Dejó caer su taza sobre el platillo con un sonido más agudo de lo necesario, atrayendo la atención de todos. Una mano enguantada se posó sobre su pecho, en un gesto de súbita y teatral zozobra. «Dios mío», suspiró, su voz temblorosa de una angustia perfectamente ensayada. «No lo encuentro, no está». Un silencio interrogante cayó sobre el salón. Damián, que observaba la escena desde la penumbra junto a la chimenea, endureció el gesto. «¿Qué ocurre, Isabel?», preguntó con frialdad. «Mi broche», continuó ella, recorriendo la sala con una mirada de pánico. «El camafeo de zafiros que perteneció a vuestra madre. Lo llevaba esta mañana en la iglesia, prendido en mi chal, y ahora, ha desaparecido». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de implicaciones. Un murmullo recorrió a los invitados. Aquella joya no era un simple adorno. Era una reliquia de la familia, un tesoro de valor incalculable. La mirada de doña Isabel, como un halcón que ha localizado a su presa, se desvió hasta posarse, con una lástima fingida, sobre el ara, que se había quedado inmóvil en el centro de la estancia, con una bandeja de plata entre las manos. «Qué descuido el mío», añadió Isabel, su voz ahora un hilo de seda envenenada. «Con tanto ajetreo, y con gente nueva en la casa, a la que una no está acostumbrada». No la acusó directamente. No necesitaba hacerlo. La insinuación era un dardo que ya había encontrado su blanco. Todas las miradas se clavaron en la joven sirvienta, la única extraña en aquel círculo cerrado de riqueza y linaje. El ara sintió el peso de aquellos ojos como una losa de piedra. Un nudo de hielo se formó en su garganta, pero no de miedo, sino de una profunda y amarga decepción. No por la acusación, sino por la crueldad gratuita, por la facilidad con la que se podía manchar un nombre que era lo único que poseía. Su rostro no perdió la calma, sus manos, sosteniendo la pesada bandeja, no temblaron. Doña Isabel, envalentonada por el silencio, dio el golpe de gracia. Se acercó a el ara, con una sonrisa condescendiente. «Querida, no te asustes, seguramente ha sido un error. Quizás, al ayudarme con el chal, se te enredó en el delantal sin que te dieras cuenta.
¿Por qué no nos muestras lo que llevas en los bolsillos, solo para tranquilizar a todos, por supuesto? La humillación era absoluta, pública y despiadada. La invitaba a desnudarse simbólicamente ante ellos, a probar una inocencia que nunca debería haber sido cuestionada. Damián dio un paso al frente, un trueno contenido a punto de estallar, pero se detuvo. Una parte de él, el cínico que había sido durante tanto tiempo, observaba la escena con una curiosidad cruel, esperando verla quebrarse, llorar, suplicar. Pero el ara no se quebró, levantó la vista del suelo y la fijó en doña Isabel. Sus ojos, claros y profundos, no reflejaban temor ni odio, sino una serenidad que desarmó a su verdugo. Lentamente, con una dignidad majestuosa, dejó la bandeja de plata sobre una mesa cercana. Luego, sin una palabra, metió las manos en los bolsillos de su delantal y las sacó, vacías. Las giró, mostrando las palmas a todos. No había nada. Su único tesoro era su entereza, y esa no podía ser robada. El silencio que siguió fue atronador. La ausencia de una defensa apasionada, la falta de lágrimas, la simple y llana verdad de sus manos vacías, convirtió la acusación de doña Isabel en un acto de mezquindad bochornoso. La dama sintió cómo el color le subía a las mejillas, una furia impotente al ver que su veneno se había vuelto contra ella. Fue entonces cuando la voz de Damián cortó el aire como una cuchilla de hielo. No se dirigió a el ara. Sus ojos oscuros se clavaron en su prima con un desprecio gélido. El broche está en mi escritorio, Isabel. Lo mandé a limpiar esta mañana, olvidé mencionártelo. La mentira fue tan flagrante como brillante. Con una sola frase, exoneró a el ara, expuso la malicia de su prima, y puso fin a la farsa. Se acercó a la mesa, tomó una copa y, volviéndose hacia sus invitados, cuya incomodidad era palpable, dijo con un tono que no admitía réplica: la tarde se ha vuelto desapacible. Les agradezco su visita. Era una orden de expulsión envuelta en cortesía. Mientras los invitados se retiraban con prisas y murmullos, doña Isabel permaneció inmóvil, su rostro una máscara de odio. Pero Damián ya no la miraba. Sus ojos buscaron los de el ara a través del salón ahora vacío. En esa mirada no hubo gratitud ni disculpa, hubo algo mucho más profundo. Un reconocimiento. El reconocimiento de una fortaleza que él jamás había conocido, una nobleza que no entendía de joyas ni de apellidos. La humillación pública, lejos de destruirla, había forjado entre ellos un nuevo eslabón, silencioso e irrompible, en la cadena invisible que ya comenzaba a atar sus destinos. El salón, vaciado de sus susurros y miradas juzgadoras, se sentía ahora inmenso y desolado. El eco de los últimos carruajes al partir se desvaneció, dejando tras de sí un silencio denso, casi sólido. Doña Isabel permanecía junto a la chimenea apagada, una figura de seda y furia contenida. La máscara de la dama afligida se había hecho añicos, revelando un rostro contraído por el desprecio. Sus ojos grises, antes calculadores, ahora ardían con una llama gélida dirigida a su primo. El ara, junto a la mesa donde había dejado la bandeja, se sentía como la calma en el ojo de un huracán que estaba a punto de desatarse. ¿Cómo te has atrevido?, siseó doña Isabel, y su voz, despojada de toda melodía, fue el rasguido de una uña sobre el cristal. Humillarme de esa manera, por ella. La última palabra fue escupida, no pronunciada, por una campesina sin nombre a la que has metido en esta casa como a un perro callejero. Damián no se inmutó, permaneció de espaldas a ella, contemplando a través del ventanal el paisaje que se oscurecía. Parecía más interesado en la caída de la noche que en la tormenta que se gestaba en su salón. Su nombre es el ara, respondió él, su voz grave y tranquila, lo que enfureció aún más a Isabel. Y tiene más honor en la uña de su dedo meñique que todos los invitados que acaban de huir de mi casa juntos. Has perdido el juicio, exclamó ella dando un paso hacia él. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Has declarado la guerra a tu propia gente, se reirán de ti. Dirán que el viudo de la desvelada ha sido embrujado por una cualquiera. Tu nombre, el nombre de tu hijo, quedará manchado por este capricho. Lentamente, Damián se giró. Su rostro era una máscara de calma letal. Se acercó a Isabel, cada paso medido y deliberado, hasta que se detuvo a un palmo de ella. No levantó la voz. No necesitó hacerlo.
Su mirada era suficiente para helar el fuego de la ira de su prima. Mi nombre ya estaba manchado, dijo, y en su voz resonó el eco de un dolor antiguo. Manchado por la hipocresía, por las sonrisas vacías, por un mundo que valora más un broche de zafiros que la bondad de un alma. Un mundo que dejó que mi esposa se consumiera en la tristeza, mientras todos aplaudían su belleza. Si proteger la dignidad de una mujer inocente significa declararle la guerra a ese mundo, entonces, Isabel, considérame un ejército. Las palabras cayeron en el silencio como sentencias de piedra. Doña Isabel retrocedió, no por miedo físico, sino por la conmoción de ver al hombre que creía conocer desvanecerse para dar paso a un extraño. Vio en sus ojos una determinación que no había visto desde el día en que enterró a su esposa. Comprendió que había perdido. No había perdido una discusión sino el control sobre él, sobre la desvelada, sobre el futuro que había planeado con tanto esmero. ¿Te arrepentirás de esto, Damián?, susurró, su amenaza ahora vacía y patética. Cuando te encuentres solo, repudiado por todos, te acordarás de mis palabras. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta, y el susurro de su vestido de seda al marcharse fue el único sonido que rompió la quietud. La pesada puerta de roble se cerró tras ella, y su partida se sintió como la purga de un veneno largo tiempo, inoculado en las venas de aquella casa. Ahora, estaban solos. Elara y Damián, en los extremos opuestos de un vasto salón que se había convertido en un campo de batalla, y, ahora, en un santuario. El corazón de Elara latía desbocado contra sus costillas, un tambor sordo en el silencio. No se atrevía a moverse, a respirar, él la había defendido. No solo había probado su inocencia, sino que había alzado un escudo en torno a su honor, enfrentándose a su propia sangre, a su propio mundo, por ella. Damián se giró hacia ella. La distancia entre ambos parecía cargada de una electricidad invisible. Sus ojos oscuros la recorrieron, pero ya no con la fría desconfianza de antes. Había en su mirada una intensidad nueva, una mezcla de asombro, respeto y algo más profundo, algo que él mismo aún no se atrevía a nombrar. No dijo, gracias. No dijo lo siento, no dijo nada. Y en ese silencio, Elara comprendió, aquella defensa no había sido un acto de caridad, había sido una elección. En la humillación pública, él no había visto a una sirvienta acusada, sino un reflejo de su propia lucha contra un mundo falso. Al defenderla a ella, se había defendido a sí mismo, al hombre que anhelaba volver a ser. Sus destinos, que hasta entonces habían corrido paralelos como dos ríos que no se atrevían a tocarse, acababan de confluir en un punto de no retorno. La guerra exterior había terminado por ahora, pero la verdadera batalla, la que se libraría en el silencio de sus corazones, no había hecho más que empezar. La partida de doña Isabel no trajo la paz, sino un silencio distinto, uno que ya no estaba hecho de tensión sino de consecuencias. Era el silencio que sigue al derrumbe de un puente, cuando ambas orillas quedan aisladas, conscientes del abismo recién creado entre ellas. Damián no se movió del ventanal. Observaba el crepúsculo teñir de violeta los campos nevados, pero su verdadera mirada estaba vuelta hacia adentro, hacia las ruinas de un mundo que él mismo acababa de demoler. Por primera vez en años, sentía el aire limpio en sus pulmones, pero también el vértigo de la soledad absoluta. Elara por su parte sentía el impulso de desaparecer, de fundirse con las sombras como siempre había hecho, pero sus pies parecían clavados en el mármol. El eco de las palabras de Damián, considérame un ejército, resonaba en su alma como un trueno y una caricia. Aquel hombre, atrincherado en su dolor, había salido de su fortaleza no para conquistar, sino para protegerla a ella. Y ese acto, tan inesperado como devastador, la ataba a él con un lazo invisible y poderoso, un lazo tejido con gratitud, asombro, y el germen de un sentimiento demasiado peligroso para ser nombrado. Los días que siguieron fueron como caminar sobre un cristal muy fino. La noticia de la afrenta en la desvelada corrió por la comarca como un reguero de pólvora. El veneno de la calumnia, destilado con maestría por doña Isabel, se filtró por las rendijas de las puertas más nobles y los postigos de las cabañas más humildes. Ya no se hablaba de una sirvienta acusada injustamente, sino de una campesina astuta, una hechicera de voz suave que había embrujado al atormentado señor de la hacienda. Las puertas se cerraron para Damián.
viejos socios comerciales encontraron excusas para cancelar tratos, antiguos amigos cruzaban la plaza del pueblo para no tener que saludarle. La desvelada se convirtió en una isla, y él, en su rey exiliado. Elara sentía el peso de aquel aislamiento en cada mirada furtiva del servicio, en cada susurro que se acallaba cuando ella entraba en una habitación. El aire a su alrededor se había enrarecido, cargado de una desconfianza que era casi peor que el desprecio abierto. El golpe final llegó una mañana gris, en la forma de un carruaje oscuro y solemne que se detuvo ante los portones. De él descendió don Alejandro de la Vega, el patriarca de la familia más antigua de la región, y el albacea del testamento del padre de Damián. Era un hombre cuya rectitud era tan legendaria como su intransigencia, un pilar del mundo que Damián acababa de desafiar. La reunión tuvo lugar en el despacho, a puerta cerrada. Elara, que pasaba por el corredor con un cesto de ropa limpia, se detuvo al oír las voces. No por curiosidad, sino porque el tono grave y sentencioso de don Alejandro parecía hacer vibrar los muros. «¿Has puesto el apellido de tu padre en boca de todos, Damián?», decía la voz del anciano, sin rastro de emoción. «Has convertido nuestro legado en una comidilla para el vulgo, y todo por una advenediza». Hubo un silencio. Luego, la voz de Damián, cansada pero firme. «Le ruego que mida sus palabras, don Alejandro». «Las mido con la vara de la realidad», replicó el anciano. «Esta comarca tiene reglas. La sangre y la tierra son lo único que perdura. Esa mujer es una anomalía, un capricho que amenaza con derrumbarlo todo. No se trata ya de tu orgullo, sino del futuro de tu hijo. ¿Qué herencia le dejarás? ¿Un nombre respetado, o el recuerdo de la locura de su padre?» Elara apretó el cesto contra su pecho, el mimbre crujiendo bajo la presión de sus dedos. Cada palabra era un latigazo. «La elección es simple, aunque dolorosa», concluyó don Alejandro con una frialdad quirúrgica. «O esa mujer abandona esta casa antes de que termine la semana, o me veré obligado, por el deber que le juré a tu padre, a iniciar los trámites para declararte incapacitado para administrar tu patrimonio. El nombre de esta familia será protegido, contigo o sin ti. Escoge, Damián, tu fortuna, tu legado, tu hijo, o ella». El ultimátum quedó suspendido en el aire, tan pesado y definitivo como una lápida. Elara no necesitó oír más. Se alejó de allí con pasos silenciosos, el corazón convertido en un témpano de hielo. La acusación de ladrona había sido una herida superficial. Aquello era una sentencia de muerte. Comprendió que su presencia no era un bálsamo para la soledad de aquel hombre, sino el veneno que lo estaba destruyendo. Su dignidad, su única armadura, le exigía un último sacrificio. No podía permitir que el hombre que se había convertido en un ejército para defenderla, perdiera la guerra por su causa. En la quietud de su pequeño cuarto, mientras la luz gris del invierno se desvanecía, Elara tomó una decisión. No esperaría a ser expulsada. No obligaría a Damián a escoger. Desaparecería como había llegado, como una sombra arrastrada por una tormenta, dejando tras de sí solo el eco de un imposible que nunca tuvo la oportunidad de florecer. La noche descendió sobre la desvelada, no como un manto de paz, sino como una mortaja. En su humilde alcoba, Elara permanecía sentada al borde del lecho, con las manos entrelazadas sobre el regazo, tan quietas y frías como las figuras de mármol del vestíbulo. No lloraba. Las lágrimas habrían sido un lujo, un desahogo para un dolor que era demasiado profundo para ser liberado, un dolor que se había solidificado en su pecho, hasta convertirse en una determinación helada. Amaba a aquel hombre. Lo amaba con la fuerza silenciosa y total, con la que una planta busca la luz, un amor nacido en la compasión y florecido en el respeto. Y precisamente por ello, debía arrancarse de raíz de su vida. No poseía nada que empacar, salvo la ropa que llevaba puesta y una dignidad que pesaba más que cualquier baúl de viaje. Se levantó, y cada movimiento fue medido, deliberado, como el de quien realiza un último rito sagrado. Dobló con una pulcritud infinita la manta raída que la había abrigado durante aquellas semanas, dejando la cama tan lisa e impersonal como si nunca hubiera dormido en ella. Quería borrar su paso por aquella casa, desvanecerse sin dejar rastro, para que el sacrificio fuera completo y limpio. Pero había dos huellas que no podía borrar, dos lazos que debía cortar con el filo del alma. La primera la llevó, descalza para no hacer ruido sobre las losas de piedra, hasta la habitación del pequeño Mateo.
La luna se filtraba por el ventanal, bañando el cuarto en una luz espectral. El niño dormía, su respiración acompasada y tranquila, una mejilla apoyada sobre su puño cerrado. En su rostro no había rastro de las tormentas que agitaban a los adultos, era un remanso de inocencia en un mar de dolor. Elara se arrodilló junto a su cama, y una ola de ternura tan abrumadora la sacudió que tuvo que morderse el labio para no sollozar. Con la yema de los dedos, apartó un mechón de cabello oscuro de su frente, un contacto tan leve como el roce del ala de una mariposa. Una lágrima, una sola, traicionera y ardiente, rodó por su mejilla y cayó sobre la almohada del niño, una perla de sal en la oscuridad. Dejó sobre la mesilla de noche el soldadito de madera que él había dejado caer aquel primer día, el que ella había guardado como un tesoro secreto. Era su única despedida, un adiós mudo que solo el corazón de un niño podría quizás algún día comprender. La segunda despedida fue la más difícil. No se atrevió a acercarse a la puerta del dormitorio de Damián. En su lugar, se detuvo frente a su despacho. Una fina línea de luz dorada se escapaba por debajo de la puerta, delatando su vigilia. Podía imaginarlo allí dentro solo, acorralado por el ultimátum, con el peso de su mundo sobre los hombros. El mundo que ella había hecho tambalear. Apoyó la frente contra la madera fría de la puerta, cerrando los ojos. No rezó una oración, le envió un pensamiento, una súplica silenciosa. Perdóname, le dijo su alma, perdóname por la paz que te he robado y por la que no puedo darte. No hubo respuesta, solo el silencio de un hombre, luchando contra sus propios fantasmas al otro lado de la puerta. Con el corazón hecho añicos, descendió la gran escalinata. El vestíbulo, bañado por la luz pálida de la luna, parecía un mausoleo aún más grande y frío que la primera vez que lo vio. Los retratos de los ancestros la observaban desde las paredes, sus ojos pintados ahora no con juicio, sino con una indiferencia eterna. Había llegado con una tormenta y se marchaba en el más absoluto de los silencios. Su mano tembló al girar el pesado pomo de la puerta principal. El aire gélido de la noche la golpeó en el rostro. Un presagio del invierno que ahora la esperaba fuera y del que ya se había instalado para siempre en su corazón. Cruzó el umbral y, sin mirar atrás, se adentró en la oscuridad, convirtiéndose de nuevo en lo que siempre había sido, una figura solitaria recortada contra un horizonte incierto. A la mañana siguiente, un silencio antinatural pesaba sobre la casa. Damián lo sintió antes de comprenderlo. Era la ausencia de un sonido que ni siquiera sabía que se había acostumbrado a escuchar. El murmullo de una canción en la cocina. El roce de unos pasos ligeros en el corredor. Fue el llanto de Mateo preguntando por ella, lo que lo arrancó de su letargo. Subió las escaleras de dos en dos, con un pánico helado atenazándole la garganta. La puerta de la alcoba de Elara estaba entreabierta. La encontró vacía. La cama, hecha. El aire, frío. Era una habitación sin alma, un espacio que gritaba su ausencia. Sobre la cómoda, un objeto minúsculo captó su atención, la moneda de plata que doña Isabel le había ofrecido en un gesto de humillación, y que Elara había dejado sobre el mármol. La había dejado allí, como un pago final por el refugio, como una declaración de que se marchaba sin deber nada a nadie. Damián tomó la moneda, y el metal frío pareció quemarle la piel. En ese instante lo comprendió todo. Ella no había huido, no lo había abandonado, lo había salvado. Había hecho la elección que él, paralizado por el orgullo y el deber, no se había atrevido a tomar. Lo había liberado de la carga, asumiendo ella sola todo el peso del exilio. Se apoyó contra la pared, y un sonido gutural, un quejido de dolor puro, escapó de su pecho. Había vuelto a su fortaleza, pero ahora los muros no lo protegían, lo asfixiaban. El silencio que tanto había anhelado, era ahora una tortura, un eco infinito de la única voz que había conseguido atravesar sus defensas. Estaba solo de nuevo, pero esta vez, la soledad tenía nombre, rostro y la memoria de una dignidad que él había dejado escapar entre los dedos. El señor de la desvelada no estaba simplemente roto, estaba devastado, perdido en las ruinas de un mundo que, sin ella, ya no tenía sentido alguno. El silencio que dejó Elara no era una ausencia de sonido, sino una presencia tangible y helada. La desvelada volvió a ser un mausoleo, pero esta vez, el luto era más profundo, más personal.
Las comidas se servían en una quietud sepulcral, el fuego de las chimeneas parecía no dar calor, y los pasillos que por un breve tiempo habían perdido su eco lúgubre, volvieron a resonar con el sonido de la soledad. Damián sentía su ausencia como una amputación. Cada rincón de la casa le gritaba su nombre, cada sombra parecía dibujar su silueta. La moneda de plata reposaba sobre su escritorio, un recordatorio constante y gélido del precio de su orgullo. Pero fue en Mateo donde la ausencia cobró su forma más cruel. El niño, que había vuelto a florecer bajo el sol sereno de la presencia de Elara, se marchitó de la noche a la mañana. Dejó de correr por los jardines. Su risa, aquel milagro frágil, se extinguió. Se pasaba las horas junto a la ventana, mirando el camino vacío, aferrado al soldadito de madera que ella le había dejado. Pronto, una palidez cerúlea se instaló en sus mejillas, y una fiebre, que no era de enfermedad sino de pura tristeza, comenzó a consumir su pequeño cuerpo. Damián, desesperado, hizo llamar al viejo médico del pueblo. Tras un largo examen, el anciano meneó la cabeza con una solemnidad grave. «No hay mal en sus pulmones ni en su sangre, señor hacendado», dijo, guardando sus instrumentos. «Este niño padece un mal que ninguna de mis pócimas puede curar. Es un mal del alma, su espíritu se ha quebrado. Necesita una razón para volver a la vida». Las palabras del médico fueron el golpe de martillo que hizo añicos la última coraza de Damián. Se arrodilló junto a la cama de su hijo, que deliraba en sueños, susurrando un nombre una y otra vez, Elara, y al oírlo, Damián lo comprendió. Vio con una claridad cegadora la verdad que se había negado a aceptar. No era la casa la que se había enfriado, era él. No era su reputación lo que había estado en juego, sino su alma. Había luchado por un legado de tierra y piedra, por un nombre respetado en un mundo que despreciaba, mientras dejaba escapar el único tesoro verdadero que había encontrado. Una mujer cuya sola presencia era un hogar. Ella no era una intrusa, era su cura, era el calor, la luz, la razón, y él, en su ceguera, la había forzado a sacrificarse para salvar un reino de cenizas. En ese instante, una furia fría y lúcida se apoderó de él, se puso en pie, su decisión forjada en el fuego del arrepentimiento. Ya no había duda, ni orgullo ni miedo, solo una certeza absoluta. Bajó las escaleras, y sin anunciarse, entró en el salón donde doña Isabel, creyéndose ya la nueva señora de la casa, supervisaba el pulido de la plata. Ella se volvió con una sonrisa triunfante, que se congeló en sus labios al ver la expresión en el rostro de Damián. «Vengo a informarte de que tu estancia en la desvelada ha terminado», dijo él, su voz desprovista de toda emoción. «Recoge tus cosas. Un carruaje te estará esperando al alba». Isabel palideció. «¿Qué estás diciendo, después de todo lo que he hecho por ti, por proteger nuestro nombre?» «Tú no has protegido nada», replicó él, acercándose. «Solo has intentado envenenar la única fuente de agua pura que he encontrado en este desierto. Vete, Isabel. Vete y llévate contigo tu mundo de apariencias y susurros. Ya no tiene cabida aquí». Sin esperar respuesta, se dio media vuelta y la dejó allí, una estatua de odio impotente en medio del salón. Su epifanía estaba completa. Había repudiado su pasado y ahora solo le quedaba una cosa por hacer: encontrar su futuro. Ignorando las miradas atónitas del servicio, se dirigió a las caballerizas. No llamó a ningún mozo. Él mismo ensilló a su caballo más fuerte, un corcel negro como la noche, con la urgencia de quien huye de un incendio. No llevaba equipaje, ni un plan definido, solo un nombre en los labios, y una esperanza desesperada ardiéndole en el pecho. Cabalgó sin descanso, con el viento helado cortándole el rostro como un látigo, adentrándose en las tierras de las que Elara provenía. Se detuvo en cada aldea, en cada caserío. Mostraba la moneda de plata, preguntando por una joven de mirada serena y dignidad inquebrantable. Los campesinos lo miraban con desconfianza, al poderoso hacendado buscando a una de los suyos, y negaban con la cabeza. Preguntó en conventos, pensando que quizás habría buscado refugio tras muros sagrados. Preguntó en posadas, con la vana esperanza de que estuviera esperando a que pasara el invierno. Pero nadie la había visto. Era como si la tierra se la hubiera tragado. El sol comenzó a ponerse, tiñendo la nieve de un color sangre y herrumbre. Damián se detuvo en lo alto de una colina, el aliento de su caballo formando nubes de vaho en el aire gélido. El mundo a sus pies era vasto, blanco y silencioso. Por primera vez,
El señor de la desvelada se sintió insignificante, un hombre solo gritando un nombre al viento. Pero no había desesperación en él, sino una resolución de hierro. No se detendría. Removería cada piedra, interrogaría cada estrella si fuera necesario. Había perdido su reino. Había repudiado su nombre, y había dejado a su hijo enfermo. Había perdido todo, excepto la certeza de que su redención, su vida, el latido mismo de su corazón, se encontraba al final de aquella búsqueda. Y la encontraría o moriría en el intento. El alba lo encontró al borde del agotamiento, en un pequeño caserío olvidado por los mapas, un puñado de casas de adobe acurrucadas en un valle donde el invierno parecía menos cruel. El aire olía a leña y a pan. Y fue allí, en el patio de la casa más humilde, donde la vio. Estaba de espaldas a él, tendiendo unas sábanas blancas que ondeaban contra el cielo pálido como banderas de rendición. Su vestido era aún más sencillo que el que llevaba en la desvelada, pero sus movimientos conservaban la misma gracia serena, la misma dignidad que no dependía de la tela que la cubría, sino del alma que la habitaba. Damián desmontó, y sus piernas entumecidas por días de cabalgata casi cedieron bajo su peso. Cada paso que dio hacia ella sobre la tierra helada se sintió como una travesía. No la llamó. Simplemente esperó. Y ella, como si hubiera sentido su presencia en el aire, se giró lentamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no con miedo. No había en su mirada el terror de la presa encontrada, sino la quieta conmoción de quien se encuentra con un fantasma. Él se detuvo a pocos pasos, despojado de toda su antigua arrogancia. El lodo cubría sus botas, la barba de varios días ensombrecía su rostro, y en sus ojos ya no había un vacío desolador, sino una súplica desnuda. El señor de la desvelada se había desvanecido, y en su lugar solo quedaba un hombre. Un hombre roto. «Te he buscado», dijo él, y su voz, ronca por el desuso y la emoción, fue apenas un susurro que el viento se llevó. «Elara, perdóname». La palabra, tan simple y tan inmensa, quedó suspendida entre ellos. No pidió perdón por haberla dejado marchar, sino por todo lo que había venido antes, por su ceguera, por su orgullo, por el dolor que su propio tormento le había infligido a ella. «Mi hijo está enfermo», continuó, y su voz se quebró. «Te llama en sus sueños. Y mi casa es una tumba sin ti. He repudiado el mundo que me exigió tu partida. He expulsado el veneno que te humilló. Pero nada de eso tiene sentido si no regresas. Yo te necesito». Dio un paso más, un movimiento cargado de una vulnerabilidad que Elara jamás había visto en él. «No te pido que vuelvas como una sirvienta a mi servicio. Te pido que regreses como la dueña de todo lo que soy. Como mi igual. Como mi esposa. Como mi esposa. Cásate conmigo, Elara. Sálvame de mí mismo. Déjame construir un mundo para ti, para nosotros, donde la única ley sea la nobleza del corazón». Las lágrimas, que ella había contenido con tanta entereza, brotaron por fin de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una conmoción tan profunda que resquebrajaba el hielo de la resignación. Vio en sus ojos la verdad de su tormento, la sinceridad de su arrepentimiento. Vio al hombre detrás de la bestia herida, y su corazón, que había creído muerto, latió con una fuerza abrumadora. No hubo palabras. Lentamente, ella acortó la distancia que los separaba y, con un gesto que selló el fin del invierno, sus brazos rodearon su cuello, y su rostro se hundió en su pecho en un abrazo que era a la vez perdón, aceptación y promesa. Él la estrechó contra sí, con la desesperación de quien se aferra a la única luz en una oscuridad infinita, y en aquel abrazo, bajo el cielo pálido de la mañana, dos almas rotas se unieron para empezar a sanar. Años después, la desvelada ya no era un nombre susurrado con temor, sino con admiración. La opulencia fría se había transformado en un hogar vibrante, lleno de luz y de risas. Las puertas antes cerradas a cal y canto, se abrían ahora para acoger a quien lo necesitara, y en los jardines, donde antes solo crecía la hiedra del recuerdo, florecían las rosas más hermosas de la comarca, cuidadas por las manos de su señora. Mateo, convertido en un muchacho sano y alegre, corría por los pasillos, a menudo perseguido por dos hermanitas pequeñas de ojos claros y sonrisa serena. Y en el crepúsculo, cuando la casa se aquietaba, Damián y Elara solían pasear por la colina desde donde se divisaban sus tierras. Él ya no era el viudo amargado, sino un hombre cuya mirada reflejaba una paz profunda. Y ella a su lado,
Seguía siendo la misma mujer de dignidad inquebrantable, pero en sus ojos brillaba ahora la luz serena de la felicidad. Se detenían, y sus manos se buscaban, entrelazándose con la fuerza silenciosa de quienes han navegado juntos la más fiera de las tormentas, y han encontrado, en la otra orilla, no solo un refugio, sino un destino. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra destino en los comentarios. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que, como esta, demuestran que el amor verdadero no entiende de barreras.